En medio de los ajetreados días de la clausura del Sínodo sobre la sinodalidad, el Papa Francisco dio a conocer su última encíclica, Dilexit Nos, que significa Él nos amó, centrada en el Sagrado Corazón de Jesús. La hermana Antonella Fraccaro, superiora general de las Pías Discípulas del Evangelio, y el arzobispo Bruno Forte, teólogo, presentaron la encíclica en una rueda de prensa. El arzobispo Bruno Forte destacó la importancia de la encíclica, describiéndola como clave para comprender la totalidad del pontificado del Papa Francisco. La idea central de esta encíclica es que el amor de Dios revelado en Jesucristo no es solo una experiencia íntima y personal, sino la fuente profunda que nos impulsa a amar a los demás, a cambiar la sociedad y a construir la paz mediante el diálogo y el respeto. Coincidiendo con la conclusión del Sínodo sobre la sinodalidad, Dilexit Nos también desafía a los líderes de la Iglesia a encarnar la compasión. El arzobispo Forte destacó el llamamiento del Papa a un modelo de gobierno eclesiástico basado en la empatía y la verdadera sinodalidad. La encíclica se dirige directamente a los padres sinodales, invitándoles a fundamentar la misión de la Iglesia en el ágape de Cristo. El Papa deja claro que solo a través del amor podemos anunciar con alegría y eficacia el amor de Dios. En su intervención, Sor Antonella Fraccaro destacó la llamada personal a la acción que contiene la encíclica. Como dice el Papa, yo soy mi corazón. Referirse al corazón de Jesús significa alimentar nuestro propio corazón, aportar calidad a nuestra vida a través de la bondad y el amor de Jesús. La publicación de la encíclica marca también el 350 aniversario de la primera aparición del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Alacoque. En la encíclica, el Papa Francisco llama la atención sobre cómo esta devoción ha revitalizado históricamente a la Iglesia en tiempos de malestar social y sirve como fundamento espiritual para responder a los desafíos globales de hoy. Con el documento finale. Después de 2 años, el Sínodo sobre la sinodalidad terminó con una sorpresa. El Papa Francisco anunció el pasado sábado que no escribiría una exhortación post-sinodal. Non intendo pubblicare una esortazione apostolica. El Papa explicó que quería reconocer el trabajo realizado por la Asamblea Sinodal y que no veía la necesidad de escribir una exhortación apostólica, puesto que el documento final del Sínodo ya proporcionaba indicaciones muy concretas para la Iglesia. El documento final del Sínodo se ha publicado este 26 de octubre. Cada uno de sus 155 puntos ha sido aprobado por mayoría de 2/3 de la Asamblea. Entre ellos, el Papa aprobó una nueva propuesta. A partir de ahora, antes de publicar documentos normativos importantes, los dicasterios previamente deberán consultar a las conferencias episcopales, siempre que los asuntos no afecten a la doctrina de la Iglesia. Cari fratelli e sorelle, El punto más controvertido durante la votación fue el número 60, que trata del papel de la mujer en la Iglesia. En él, la Asamblea concluyó que no hay razones que impidan a las mujeres asumir funciones de liderazgo en la Iglesia y subrayó que la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal sigue abierta. Así lo explicó el relator general del Sínodo, el cardenal Jean-Claude Hollerich, durante la rueda de prensa que tuvo lugar tras la publicación del documento. I fully accept what the Holy Father says. El Santo Padre no ha dicho que las mujeres serán ordenadas diaconisas ni que las mujeres no serán ordenadas diaconisas. Solo ha dicho que la cuestión sigue abierta, que tiene que ser estudiada y que, si he entendido bien cómo está funcionando ese grupo de estudio, lo primero que está considerando es la labor que las mujeres han hecho a lo largo de la historia y lo que pueden hacer en la Iglesia en términos de liderazgo, sea liderazgo ritual, liderazgo comunitario u otros sin ordenación. Al día siguiente, el pontífice concluyó los trabajos en Roma del mismo modo que los inauguró, con una celebración eucarística. Más de 5.000 personas se reunieron en la Basílica de San Pedro para la Santa Misa. fratelli, sorelle. Hermanos y hermanas, no a una iglesia sentada, sino una iglesia en pie.
No a una iglesia silenciosa, sino una iglesia que abraza el grito de la humanidad. No a una iglesia ciega, sino a una iglesia iluminada por Cristo que lleva la luz del Evangelio a los demás. No a una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con su Señor por las calles del mundo. Que camina con el Signore lungo le strade del mondo. Después de la misa, el Papa salió al balcón del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus con los fieles y les pidió que rezaran para que todo lo que se ha discutido durante el Sínodo de los Obispos sea un progreso para el bien de la Iglesia. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha decidido recortar de nuevo los salarios de los cardenales que trabajan en el Vaticano, una medida que entrará en vigor el 1 de noviembre. En concreto, el recorte salarial o estipendio se producirá en dos ámbitos: el bono por secretaría y la asignación de oficina, dos modalidades que formaban parte del sueldo mensual. En otras ocasiones, el Papa ha subrayado que los recursos económicos al servicio de la Iglesia son limitados y deben gestionarse con rigor y seriedad para que no se desperdicien los esfuerzos de quienes han contribuido al patrimonio de la Santa Sede. El Vaticano ha reprendido a los obispos suizos por su gestión de las denuncias de abusos sexuales en el país, tras una investigación de más de un año. Sin embargo, la investigación del Vaticano no encontró pruebas de una conspiración por parte de los prelados para encubrir las denuncias de abusos. Una de las acusaciones clave que puso en marcha la investigación en la Santa Sede el año pasado. En mayo se presentaron acusaciones contra varios miembros eméritos y en funciones de la Conferencia Episcopal Suiza y otros sacerdotes. En vísperas del jubileo de 2025, el Vaticano ha lanzado una mascota de dibujos animados. La mascota, llamada Luce, significa luz en italiano. Pretende atraer a un público más joven y guiar a los visitantes a lo largo del año jubilar. El arzobispo Rino Fisichella, principal organizador del jubileo en el Vaticano, dijo que este gesto pretende acercarse a la cultura pop, tan querida por los jóvenes. El cardenal Renato Raffaele Martino ha fallecido a los 91 años. El purpurado sirvió durante 16 años como diplomático del Vaticano ante las Naciones Unidas y dirigió dos importantes consejos pontificios. Fue presidente del Consejo para la Justicia y la Paz de 2002 a 2009 y el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes de 2006 a 2009. El Papa Francisco abrirá una puerta santa en la cárcel Revivia de Roma el 26 de diciembre, festividad de San Esteban. Será la segunda de las 5 puertas santas que el Santo Padre inaugurará durante el Año Jubilar de la Esperanza de 2025. La apertura de esta puerta santa representará a todas las cárceles esparcidas por el mundo, según el Vaticano. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para EWTN Vaticano. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Los 27 años de pontificado del Papa San Juan Pablo II dejaron una huella indeleble en los corazones de sus antiguos colaboradores en el Vaticano. Incluso con el paso del tiempo, recuerdan vívidamente el profundo privilegio de vivir y trabajar junto a un santo. Era un hombre muy sencillo, de buen corazón, tierno y sensible. Eso era lo que realmente nos encantaba de él. Participar en sus oraciones era también un estímulo para seguir comprometidos y apoyar al Santo Padre, pero le veíamos más como un padre que como un santo. Ale bardziej traktowaliśmy go jako ojca aniżeli jako świętego. El prelado polaco, el padre Paweł Tasnik, trabajó para Juan Pablo II durante más de una década. Moja praca polegała na tym, że
Cuando el Santo Padre preparaba sus textos, ya fueran homilías o documentos, solía simplemente dictarlos y luego yo los escribía sentado a su lado. Es que se cayó en 1994 y se rompió el brazo. Ya no podía preparar sus textos, así que se le sugirió que empezara a dictarlos. Empezábamos a las 10 de la mañana. Él solía venir después de la meditación, que empezaba justo al terminar el desayuno, y dictaba párrafos completos. El escrito solía salir enseguida. Przychodził po medytacji. Con sus palabras y su voz, Juan Pablo II trató de llegar a todos los rincones del mundo, revolucionando la comunicación vaticana y la Radio Vaticana. Umberto Civitarese dedicó 44 años a Radio Vaticano desde 1980. Mai avrei immaginato. Juan Pablo II fue quien dio el impulso a Radio Vaticana en aquellos años. Se contrató a mucho personal nuevo. Impulsó mucho la programación de Radio Vaticana, llegó a tener más de 50 idiomas. Entonces era una radio particular, comparable a La Voz de América o a Radio Moscú, simplemente una gran radio que emitía en todo el mundo. Gracias a Juan Pablo II, en aquellos años alcanzó la cima de la radiodifusión. In quegli anni, secondo me, toccò l'apice della radiofonia. Civitarese supervisó las conferencias de prensa papales a bordo de los aviones y acompañó a Juan Pablo II en unos 60 viajes alrededor del mundo. Io mi ricordo un viaggio in Mali del Santo Padre. Recuerdo nuestro viaje a Mali cuando después de todo el día viendo los barrios pobres y las grandes aglomeraciones urbanas bajo un calor sofocante y una larguísima misa en el estadio, al volver a la Nunciatura todo el mundo buscaba un refresco y descansar. Él se puso de rodillas a rezar en la capilla, solo, y allí rezaba y rezaba y rezaba. La oración era la constante de toda su existencia. Ojciec Święty był człowiekiem modlitwy. Era un hombre de oración. Cada momento en que no estaba ocupado con el trabajo lo dedicaba a la oración e incluso a veces durante el dictado de sus textos solía cerrar los ojos y por un momento detenía el dictado. Se podía ver que estaba rezando profundamente. Juan Pablo II rezaba constantemente por personas concretas, pidiendo a sus secretarios que colocaran peticiones de oración escritas dentro del reclinatorio de su capilla privada. Ma pewną geografię modlitwy, to znaczy Seguía una especie de geografía de la oración. Cada día rezaba por una parte de la iglesia de todo el mundo, por su comunidad particular, y al mismo tiempo intentaba recordar en qué contexto vivía esa comunidad. Los obispos que venían a visitarle se sorprendían a veces de que el Santo Padre estuviera tan al día en lo que se refería a su iglesia local. Con el paso de los años, el Papa contó cada vez más con la ayuda de quienes le rodeaban en el Vaticano. Paolo Sagretti dirige un equipo dentro de una institución poco conocida que trabaja entre bastidores, la Florería Apostólica. Esta oficina gestiona la logística que hace posible las grandes ceremonias papales. Sagretti sirvió a Juan Pablo II en su ministerio diario durante casi 20 años, permaneciendo a su lado hasta el final. Pudo celebrar misa hasta sus últimos días gracias a lo que conseguimos crear para él. Sillas adaptadas y plataformas especiales que se elevaban mediante pistones dinámicos o eléctricos. Eso le permitía, por ejemplo, hacer la elevación cuando celebraba misa. En la época en que ya estaba muy enfermo e incapacitado, todo era para ayudarle a participar en las ceremonias. Uno de los acontecimientos más emocionantes del final del pontificado fue la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000 en Tor Vergata, en Roma. Il Papa voleva partecipare, gli era stato fatto. El Papa tenía muchas ganas de participar. Se hizo un ascensor especial para poder subirlo y llevarlo a la altura adecuada porque el escenario era muy alto. Desde arriba debía mirar a 1 millón de personas. Recuerdo el momento. El acto estaba a punto de comenzar. El Papa se acercó entre bastidores y quiso subir las escaleras por su propio pie. Bueno, apoyado en su bastón, no exento de enormes dificultades. Me impresionó porque no podía avanzar. Se golpeó a sí mismo con el bastón porque se enfadó por no poder avanzar. Non riusciva ad andare avanti. Io mi trovai lì e rimasi un po' sbigottito. Il Signore risorge.
Juan Pablo II se mantuvo firme hasta sus últimos días. A pesar de los inmensos sufrimientos físicos, estaba decidido a permanecer cerca de la gente y seguir difundiendo el amor de Dios por todas partes. Había en él ese encanto, ese aura un tanto especial, algo inalcanzable que podíamos experimentar estando a su lado. El día de su funeral, todos proclamaron su santidad, convencidos de que sigue abrazando a toda la humanidad desde la ventana de la casa del Padre. Me llamo Moritz y soy de Berlín, Alemania. Me llamo Miriam, soy de Noruega, pero vivo en Francia. Valeria Vogler-Deinhardstein. Soy Valerie, soy una empresaria austroitaliana. Fue genial, una gran oportunidad para presentar nuestra empresa y buscar compañeros cristianos que pudieran invertir y también asesorarnos para dar el siguiente paso. El 14 de octubre, distintas empresas y ONGs se reunieron en la sala de juntas de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma para presentar sus ideas a los inversores. Sin embargo, no se trataba de las típicas presentaciones de una startup, ni los inversores eran empresarios habituales del exitoso programa de televisión Shark Tank. Se trataba de un Shark Tank católico y los fundadores de las empresas eran un grupo eclético de concursantes de todo el mundo. Me llamo Samuel Samara, nací y crecí en Ginebra, Suiza. Mi nombre completo es Fran Orisol, vengo de Zagreb, Croacia. Estoy lanzando mi startup, que es una empresa que se ocupa de snacks naturales deliciosos, es decir, ofrecemos una alternativa saludable y productos que se envuelven en envases compostables. Pero ¿cómo se alinean los negocios y la inversión con la doctrina social católica? El Papa Francisco ha abordado específicamente esta cuestión con sus intenciones de oración centradas en que las pequeñas empresas cumplan con su responsabilidad social de generar oportunidades y trabajo. El Shark Tank católico fue organizado por el Instituto Acton, un think tank centrado en la promoción de los principios del libre mercado y las virtudes cristianas. La idea fue de Michael Severance, director de la oficina del Instituto Acton de Roma. Queríamos realizar un encuentro que abrazara el carisma que el Papa Francisco siempre nos ha pedido. Aquí estamos haciendo que los empresarios con sus pequeñas y medianas empresas se reúnan con las grandes empresas en términos de financiación, buscando no solo asesoramiento, sino inversiones reales en tiempo real en sus asuntos. Uno de los inversores presentes en el acto es el director de la incubadora católica, el padre Andrew Lesko. Le preguntamos por la importancia de la participación de la Iglesia en el mundo empresarial. La moral y la ética son una parte muy importante en el mundo de los negocios, son una parte muy necesaria de los negocios, pero una parte de los negocios que desafortunadamente falta en la era secular de hoy. Es por eso que hoy animamos a la gente a vivir su vocación y a vivir la moralidad y la ética en todas sus actividades empresariales. Nos encontramos actualmente en la cripta subterránea bajo una de las iglesias del centro de Roma, Santa María in Via Lata. Se cree que esta cripta es uno de los lugares donde Pedro, Pablo y sus colaboradores, Marcos y Lucas, se alojaron cuando llegaron por primera vez a Roma. La iglesia se encuentra un poco más allá del gueto judío. Como Pedro había sido encarcelado 3 veces en Jerusalén, aunque predicaba a los judíos, prefería vivir entre los gentiles.
Esta es una de las razones por las que este lugar se considera la primera morada de San Pedro en Roma y más tarde también la de San Pablo cuando llegó a la ciudad. Aquí se encuentra un bajorrelieve barroco que representa a San Pablo con una espada, a San Pedro con las llaves y a San Lucas escribiendo los Hechos de los Apóstoles. Se dice que San Lucas escribió aquí parte de los Hechos. También aquí escribió San Pablo varias de sus cartas, como la segunda a Timoteo, las cartas a los Efesios, a los Colosenses y a Filemón. San Marcial, que se ve al fondo, fue quien los acogió aquí. Marcial fue convertido y bautizado por San Pedro y más tarde se convirtió en uno de los primeros obispos, siendo enviado a Le Mans, Francia. Este lugar tiene un gran peso histórico, ya que fue donde los apóstoles se alojaron y escribieron cartas que más tarde constituirían la base de muchas enseñanzas de la Iglesia. También vemos un pilar romano que se reutilizó para conmemorar el arresto domiciliario de San Pablo. Pablo pasó los años bajo arresto a su llegada a Roma. La inscripción de este pilar nos recuerda una de las cartas que escribió a Timoteo, concretamente la segunda, que dice: «Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Este es mi evangelio, por el que estoy sufriendo hasta el punto de ser encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada». La inscripción subraya que aunque Pablo estaba encadenado, la palabra de Dios permanecía libre y sin ataduras. En las inmediaciones, expuestas en una caja protectora, se pueden ver las cadenas que un día mantuvieron encadenados a San Pablo. También está el antiguo pozo, bastante profundo, donde se encontraron estas cadenas. El pozo confirma aún más la historia de este lugar como una antigua domus romana, posiblemente donde vivieron Pedro, Pablo, Marcos y Lucas. Además, el pozo se utilizó para bautizar a los primeros cristianos de Roma. Ahora nos encontramos en la iglesia superior, una iglesia barroca construida en el lugar de la original medieval que data del siglo XVII. En el centro hay un icono de María del siglo XII conocido como María Advocata. Este título se refiere a su papel de intercesora, con una mano levantada en oración, intercediendo por nosotros ante el trono de Jesús. Entre las muchas pinturas hay una de San Pablo bautizando a Santa Sabina, una de las primeras cristianas de Roma. Fue una de las primeras conversas romanas. Vivía en la colina del Aventino. Aunque esta iglesia está dedicada a María, debido al icono de María Advocata, pintado por San Lucas, las pinturas nos recuerdan la presencia que los apóstoles tuvieron aquí en Roma, su predicación, su impacto y su legado duradero.